¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y que estén listos para esta clase del día lunes que vamos al fin a introducir lo que es la psicología. Como ustedes saben, hasta ahora hemos recorrido un camino largo a través de lo que es la filosofía de la mente, la historia de la pregunta por lo mental, hablamos de los antiguos griegos, de Descartes, de la pregunta de si estamos siempre siendo engañados por un genio maligno, tipo Matrix, y realmente nuestras creencias y nuestros deseos viven en una especie de batea o estamos conectados a máquinas y realmente todo esto no es real. Bueno, de eso vamos a pasar ahora derechamente a lo que es la psicología. El gran cambio que hay entre la filosofía de la mente y la psicología es que de alguna u otra forma la psicología es en sí una ciencia, voy a decir ciencia entre comillas, porque en sí la palabra ciencia tiene igual muchas ambigüedades de las que en general no nos hacemos cargo y tampoco nadie nos explica. Lo que hace diferente a algo que pasa desde puro pensamiento abstracto, como el de preguntarse si estoy viviendo en la realidad o no, al hacer derechamente ciencia, ese supone el método. Hay un método llamado el método científico que tiene que ver con la experimentación en el mundo exterior, la experimentación empírica, como se le dice, para poder corroborar si mis hipótesis son verdaderas o son falsas. Entonces yo establezco ciertos principios, después tengo una hipótesis de, he visto un montón de veces ver el agua calentarse y evaporarse. Entonces mi hipótesis es que si yo la caliento a cierta temperatura, siempre se va a evaporar. Entonces hago una serie de experimentos en, la que me doy, en, la que me, en los que me doy cuenta, que cada vez que sobrepaso los 100 grados Celsius al calentar el agua se evapora. Entonces mi hipótesis fue corroborada por los hechos empíricos y ya puedo hacer, en este caso, una ley de la naturaleza que correspondería al campo de la química o el de la física, dependiendo de para qué la vamos a usar. Entonces, este tipo de cosas que se testean a través de este método se les conoce como ciencia. En ese caso, la psicología pasa por muchos momentos en su historia, sobre todo en sus transiciones en el siglo XX. Hoy no los voy a abrumar con mucha información y simplemente voy a introducir aquellas que son quizás un par de las mayores escuelas filosóficas, psicológicas del siglo XX y que fueron las primeras quizás. ¿Por qué estas dos? Porque cronológicamente son las que van y después además pienso dedicarle una clase completa a algo que tiene mucho más, ¿cómo se podría decir? Más influencia en lo que es hoy como terapia, psicoterapia y también teoría acerca de la mente y la medicina que vendría siendo el psicoanálisis. Entonces, hoy derechamente vamos a hacer una introducción un poco histórica a lo que es la psicología, cómo nace, hablar de tres psicólogos que son importantes en esta primera etapa de la psicología, que estamos hablando del siglo sobre todo XIX, o sea, 1800, entre 1800 y 1900, y después dar paso a hablar un poco acerca de lo que es el conductismo, y si alcanzamos, si el tiempo no nos hace ingrato, vamos a hablar también de constructivismo. Entonces, ¿cómo nace la psicología? En general aquí hay muchas teorías, hay cosas que se aceptan de forma como arbitraria, porque realmente no hay así como un nacimiento concreto de la psicología, se dan muchos eventos simultáneos, pero hay quizás una convención o un acuerdo en que cuando se funda la primera escuela de psicología experimental a cargo de uno de los psicólogos alemanes más importantes del siglo XIX, que es Wilhelm Wundt, un poco que se da ya una especie de formalidad a todo esto que son como los procesos o la experimentación psicológica. Wilhelm Wundt va a ser el que va a fundar este laboratorio o este instituto de psicología experimental, por ahí por el 1830, si no me equivoco, entre 1830 y 1840, y va a dar paso a una serie de testeos acerca de hipótesis de cómo nos comportamos y a raíz de qué nos comportamos como nos comportamos. O sea, si hay desórdenes de tipo psiquiátrico, qué es lo que esas personas tienen en mente, cómo podemos testear el comportamiento de esas personas a través de estudios de caso, manejando las variables como en una ciencia cualquiera. Entonces, como estos métodos se empiezan a hacer cada vez más concretos y formales, la psicología empieza a tomar esta forma más seria y se empieza a separar ya un poco de la pregunta por lo mental que venían haciendo los filósofos. Si bien la pregunta por lo mental de los filósofos va a seguir siendo importante incluso hasta el siglo pasado,
Ya ambas disciplinas, la filosofía de la mente y la psicología, van a ir por caminos más concretamente diferentes por un rato y quizás se van a volver a juntar en lo que llamé en la clase pasada, las ciencias cognitivas. Bueno, no lo llamé yo, pero lo vimos todos y esa clase será todo acerca de eso. Entonces, en esta transición que va a pasar entre filosofía de la mente y ciencias cognitivas, tenemos varias escuelas psicológicas que nacen. Como dije, Wundt es el que inaugura esto de la psicología experimental, que tiene que ver fundamentalmente con poder testear casos y así corroborar si, por ejemplo, personas, no sé, porque sufren de claustrofobia, tienen claustrofobia en todo tipo de encierro. ¿Vale? Por ejemplo, si quizás hay gente que solamente le da miedo estar encerrada en espacios de madera o de ciertas medidas, en cambio en otros espacios no le da claustrofobia. Todas esas cosas, así también como la psicología del sueño, que también fue muy importante en esa época, se van a investigar ahora de forma experimental y de forma ya analizando los casos. Entonces, es Wundt el primero en tener esa tarea y después ya un par de otros psicólogos van a empezar también a imitar ese tipo de experimentación y van a empezar a inaugurar otro tipo de escuelas. Si se acuerdan, hace un par de clases también yo les hablé de Franz Brentano, porque habíamos introducido lo que es esto que se ocupa mucho en ciencias cognitivas, que es la psicología o la psicología popular más bien. Entonces, esta psicología popular, o folk psychology, tiene que ver con el hecho de que nosotros somos capaces de leer la mente de nuestro con específico, diríamos, más bien leer la mente de otras personas, eso es lo que quiero decir, a través de los deseos y las creencias que nosotros mismos tenemos. Esa de que, bueno, si alguien se me cruza en la calle y me quiere golpear, me imagino que cuando yo analizo su comportamiento, su deseo de golpearme tiene que tener que ver con algo que esa persona tiene en la mente. Quizás me está confundiendo con alguien, quizás yo le debo plata, etcétera, etcétera, etcétera. Esa explicación que yo creo a raíz de explicarme su comportamiento, al final yo involucro las creencias y los deseos de esa persona. Eso va a ser la psicología del sentido común, que lo vimos hace 2 clases, y eso parte sobre todo de la hipótesis de Franz Brentano, que él va a decir, bueno, es que pensar en algo es el tener una parte del mundo en mi cabeza, o sea, representarme el mundo de alguna cosa, de alguna forma. Así que todas aquellas cosas en las que yo pienso, yo creo una especie de representación mental, no sé, del casco de bicicleta que está ahí, y lo internalizo en mi mente, y entonces esa representación mental va a ser mi pensamiento. Por lo tanto, Wundt y Brentano van a ser un poco como los padres de la psicología moderna. Y otro tercer psicólogo muy importante, que también va a ser un filósofo muy importante durante el siglo XX, es William James. William James es un psicólogo norteamericano, también de la misma época, estamos hablando de siglo XVIII, siglo XIX y principios del siglo XX, quien va a inaugurar lo que se conoce como la escuela del pragmatismo en términos filosóficos y que también él va a tener una visión de la psicología que va a derivar en lo que después se le va a conocer como la escuela conductista. ¿Qué quiere decir la escuela conductista? Y ahora voy a empezar a introducir lo que es derechamente el conductismo. El conductismo es aquella escuela de la psicología que piensa que no es necesario analizar cosas así como creencias y deseos, o más que no es necesario, no es científico poder hacerlo. Por lo tanto, para poder explicarnos la conducta de cualquier organismo, y en este caso de las personas, simplemente tenemos que analizar esa conducta, no intentar explicarla a través de las cosas que esa persona tiene en la mente. Por lo tanto, el conductismo va a rechazar un poco esta explicación a través de las creencias y los deseos, que es lo que hace la psicología del sentido común, y en cambio va a pasar a una psicología en que solamente va a describir el comportamiento de los individuos que prueba. Es muy famosa esta prueba, por ejemplo, de un psicólogo constructivista soviético que se llama Pavlov, que él como experimentaba con animales, entonces él pensaba que todo tipo de comportamiento podía ser sujeto a simplemente, se podían explicar a través del reforzamiento de ese comportamiento, a través del placer, o el rechazo de ese comportamiento a través del dolor. Entonces, por ejemplo, él tenía un perro que es conocido, lo pueden buscar, el perro de Pavlov, en el que cada vez que le hacía sonar una campana, ese perro babeaba. La pregunta es ¿por qué? Porque él acostumbró a su perro a que cada vez que suene la campana, a darle comida. Entonces ya después de un tiempo, el perro empieza a asociar el sonido de la campana con el recibir comida y ya ni siquiera es necesario que él reciba la comida para babear. Él ya está atento a que el sonido de la campana significa comida. Cuando uno puede manejar los estímulos
a los que se someten las personas, o en este caso los animales, de forma que esas personas o esos animales empiezan a asociar el estímulo con alguna conducta, nosotros hemos de alguna forma reforzado esa conducta para que ocurra. Eso ocurre de muchas formas en nuestra sociedad hoy en día, pero en este caso estamos hablando de cómo los psicólogos intentaban explicarse en la conducta de los seres humanos. Así que lo que va a decir el conductismo es que realmente todo tipo de conducta, la de nosotros por ejemplo, se explica a través de una historia de refuerzo de esa conducta o de desagravio de esa conducta. O sea, por ejemplo, si a mí me gusta leer, es porque en algún momento me reforzaron positivamente el leer a través de premios, a través de que la gente le gustaba que yo leyera y eso me hacía sentir bien. Y todo lo contrario, por ejemplo, si a mí no me gusta leer, es porque quizás en el pasado yo me sentí mal, me hicieron sentir mal por leer, o alguien que leía mucho me golpeaba, no sé, ese tipo de explicaciones que tienen que ver al final con reforzar positivamente o negativamente una conducta. De forma que si yo la refuerzo positivamente, esa conducta lo más seguro es que se va a seguir reproduciendo, y si la refuerzo negativamente, esa conducta va a desaparecer en el tiempo. Entonces a este punto, el conductismo, estamos hablando de principios sobre todo del siglo XX, va a ser quizás la escuela psicológica más importante durante por lo menos 10-15 años. Así que y sus mayores exponentes son Skinner, B.F. Skinner, no me acuerdo cuál era el nombre, Baruch Skinner, que es un psicólogo famosísimo, gringo. Él va a tener una discusión muy buena después con Chomsky, que lo vimos también en nuestra clase acerca del lenguaje, porque incluso el comportamiento verbal, va a decir Skinner, no se puede analizar en términos de creencias y deseos, sino que también la conducta verbal es refuerzo y refuerzo positivo o refuerzo negativo del comportamiento. Así que toda esa explicación acerca de que hay un lenguaje del pensamiento y ese tipo de cosas son realmente innecesarias. Bien, entonces, para ir terminando lo que sería la clase de hoy, ya que nos casamos al constructivismo, les voy a decir que a principios del siglo XX tenemos hasta el momento entonces dos escuelas importantes de psicología, que son la psicología experimental, que es la que va a inaugurar Wundt y que tiene que ver con todo esto de el poder testear a sujetos para explicarnos su comportamiento, y por otro lado el conductismo, que lo que va a hacer es exactamente lo mismo, pero reforzando la idea de que no tenemos que postular cosas complicadas como la mente o las creencias y los deseos para para poder explicar las conductas de los individuos. Después de esto van a venir escuelas como el psicoanálisis, que van a hacer todo lo contrario y van a decir que es imposible explicarse la conducta de un individuo sin de alguna forma saber o por lo menos poder hipotetizar cuáles son sus creencias y sus deseos, porque al final ellos son los motores de la conducta. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy, chiquillos, chiquillas. Hoy no tenemos actividad, así que para la próxima clase espero que estemos frescos y ya van a tener la retroalimentación de todas sus guías que han hecho hasta ahora. Así que cuídense harto, no salgan de la casa y cuiden también a sus padres. Nos vemos pronto.